sea cual sea el motivo que los convocaba, porque las fiestas tenían diferentes motivaciones. Entonces, hoy a través del Salmo 84 y del Salmo 87 vamos a ver que el peregrino adora porque ama. Vamos a ver que la adoración del cristiano se desprende del amor que tiene hacia Dios y hacia las cosas de Dios. Es complicado a veces participar de un aspecto que tenga que ver con la adoración a Dios cuando eh, el, los sentimientos hacia Dios no son correctos. Vamos a terminar este estudio al final del capítulo 87 de los Salmos, viendo acerca de la obra de Cristo y cuál fue la expresión del amor de Dios. Y si ese no es el punto coincidente, no existe tal vínculo de relación para una adoración real. Entonces, vamos a ir sin más preámbulos a ver el Salmo 84. En estos dos salmos, que vuelven a ser de los hijos de Coré, como ustedes saben, estos eran músicos principales, algunos de ellos eran directores del coro, vivían en el templo y se dedicaban a todo lo que era la alabanza, la música, la adoración del templo. ¿Sí? Por lo tanto, ellos hablan de lo que saben y escriben y van a describir de una forma poética situaciones como las que vimos el domingo pasado, ¿sí? Ahora, estas no son como de guerra como la del domingo pasado, sino que son situaciones más que tienen que ver con lo íntimo, con lo personal, con con el alma, con el corazón, con aquellas cosas que nos relacionan íntimamente, podemos hablar emocionalmente, aunque son espirituales, ¿sí? Y nos relacionan directamente con Dios. Entonces, el Salmo 84 está dirigido justamente a el pueblo en la expresión de cuál era su corazón cuando iba al templo y cuál era la expectativa que tenía el pueblo al llegar al templo. Recuerden, esto podía ser horas, podía ser un día o más de preparar tu corazón para ese momento. Y el Salmo 87 va a hablar de la Sión, de la ciudad de Jerusalén, y de cómo Dios tiene un amor especial hacia esa ciudad, y vamos a ver algunas cosas muy interesantes de por qué Dios distingue esa ciudad y por qué también es un símbolo para el cristiano. Entonces vamos a ir directamente al Salmo 84 y les invito a que me acompañen en la lectura, pero la vamos a leer fraccionada para poder ir entendiendo las divisiones del Salmo. Antes vamos a orar y vamos a pedir la guía del Señor y que Él nos hable. Oramos. Señor y Dios, te damos muchas gracias hoy por tu día y la posibilidad de estar congregados de esta forma, rogándote, Señor, por el tiempo en que ahora abrimos tu palabra. Queremos hacerlo con respeto, con reverencia, el que merece ella. Queremos
rogarte para que tu Espíritu hable conforme a la necesidad de nuestro corazón. Queremos recibir la luz suficiente para comprender y el poder necesario para vivirlo. Señor, somos hijos que queremos honrarte y adorarte en el peregrinaje de esta vida. Oramos, Padre, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, acompáñenme entonces al Salmo 84. El Salmo 84 lo vamos a dividir en 3 secciones. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice así: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Estos primeros 4 versículos, de lo que está hablando, ¿sí? El salmista describe el deseo del alma del peregrino. Primero lo que está diciendo o mostrando o describiendo es el recinto, el lugar, y lo describe con una palabra: es amable. Es una palabra extraña para un lugar, porque en realidad la palabra describe la característica de una persona, que es afable. Es una característica divina, por lo tanto podemos relacionarlo al lugar de la morada de Dios. Pero relacionado a un lugar, a un espacio, es un lugar espacioso, cómodo, confortable, que es acogedor. Ahora, teniendo en cuenta que las personas iban con cierto tiempo de camino y entonces iban a un lugar que los recibía amablemente. Es como si vos haces un largo viaje, vas a la casa de una persona y te recibe en un lugar donde tenés una silla dura, un lugar incómodo, un espacio chiquito, y llegás a un lugar donde tenés un sillón para tirarte, para relajarte, tenés un espacio amplio. Y lo que está mostrando o lo que está describiendo, ¿sí?, el salmista es el lugar acogedor de la morada. Por eso utiliza una palabra que siempre está relacionada al carácter de una persona, característica divina también, pero en este caso relacionado a un lugar acogedor, espacioso, donde uno se siente cómodo, donde uno desea pasar tiempo. Hagámonos la idea, salvando las diferencias, ¿no es cierto?, del hecho de cuando nosotros, por supuesto, vamos a adorar, vamos a la iglesia. La iglesia tiene que ser un lugar digno de Dios, un lugar amable, un lugar acogedor, y lo digo físicamente. Siempre buscamos, y siempre lo hicimos, que ese lugar fuera bonito, que fuera bien arreglado, que fuera cómodo, que fuera espacioso, que tuviera virtudes donde las personas pudieran sentirse cómodas. Y eso es correcto. Y eso es correcto. Lo que acá el salmista está mostrando es que su alma desea eso. Y que lo encuentra en la casa de Dios. Entonces eso está enfocando otro aspecto, que muchas veces lo que en la casa, en el trabajo, en los quehaceres, en las relaciones, en el estudio,
etcétera, 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 no se encuentra, que es la amabilidad del espacio donde uno desarrolla su vida, lo debe encontrar en la iglesia. Es el lugar donde uno va porque encuentra un ambiente amable, no hostil. Lo segundo que va a estar describiendo el salmista en cuanto al deseo de su alma, lo hace a través de dos palabras en versículo 2. Es el anhelo y el ardiente deseo de estar en ese lugar. Porque vos podés tener un lugar hermoso, amable, confortable, pero podés no tener deseo. Ahora, él dice, es el anhelo. El anhelo es un deseo previo. O sea, cuando vos deseas previamente eso, anhelás. Y después dice el deseo ardiente. O sea, habla justamente de lo que yo les decía al comienzo, la pasión. El salmista está describiendo que el alma de el peregrino arde interiormente, previamente, no solo por disfrutar del lugar, sino también de estar en ese lugar. Es como decir cuánto falta para que llegue el domingo, el martes, el jueves, el viernes, el día que sea, que haya un momento para estar congregados, para estar en ese lugar. Es como contar los minutos para estar en ese lugar. Ayer cuando compartía a Matías, decía algo muy interesante con respecto a esto y la prioridad que la iglesia tiene para el cristiano, lo decía para los hombres. Y él lo ponía en cuanto a lo físico también. Y cuando la iglesia no tiene un lugar preponderante o importante, entonces nosotros también hasta buscamos nuestra ubicación física sin considerar la iglesia. Sí cerca del trabajo, sí cerca del colegio de los chicos, sí cerca de este lugar, sí cerca del otro. Después si nos queda incómodo ir a la iglesia y no podemos ir porque no tenemos micro, no importa. El ardiente deseo previo haría que consideremos la iglesia en igual condición o mejor condición. ¿De dónde voy a establecer mi morada? No estoy diciendo que será mudarse, no estoy diciendo eso. Porque las personas de Israel no se mudaban todas a Jerusalén, seguían viviendo en sus lugares. Estoy aplicando algo de lo que estábamos aprendiendo ayer. Entonces, el ardiente deseo previo, cuando nuestra alma tiene esa necesidad de estar en ese lugar. Y después, por supuesto, lo expresa con otras dos palabras en versículo 4. Versículo 3, perdón. Perdón, el versículo 2. Y dice, mi corazón y mi carne. Es el centro de mis emociones, mi alma y mi ser.
O sea, no es una cuestión simplemente de emociones, está diciendo, sino mi corazón y mi carne. Y entonces yo recordé el pasaje donde dice que debemos amar a Dios con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y acá el salmista está expresando lo mismo y está diciendo, con mi corazón y mi carne. ¿Sí? Es el hecho de no solo estar presente, sino que el conjunto de mi ser es el que alaba. Y esto es interesante porque nosotros en la Biblia encontramos que nuestro espíritu tiene una lucha entre sangre y carne. Acá el salmista está diciendo que esa lucha está ganada, en este caso, en el deseo de alabar a Dios, mi corazón y mi carne. Muchas veces nosotros vamos al lugar acogedor, el deseo de nuestro corazón, de nuestra alma, es adorar, pero la carne no adora. Y entonces tenemos problemas. Y recordamos, lo que estamos viendo es que el peregrino adora lo que ama. Versículos 3 y 4 habla de los privilegios que tienen. Primero habla de las aves que encuentran nido, o sea, morada, y también donde poner sus polluelos. Y después habla de lo bienaventurados que son aquellos que viven allí, que allí tienen sus moradas. ¿Por qué? Porque había gente, personas como los hijos de Coré, que vivían en ese lugar. Ahora el pueblo los ve como bienaventurados. Esto me hizo pensar en algo, porque antes era muy común encontrar la casa pastoral en la iglesia. Hoy se aconseja no tener la casa pastoral en la iglesia porque el pastor no descansa. No sé cuál es el beneficio de que una persona necesitada vaya a la iglesia y no encuentre al pastor. No importa, no tenemos al pastor en la iglesia, pero quiero hacer la mención. Versículos 3 y 4 habla de los privilegios que las personas veían de aquellos que podían estar viviendo en ese lugar. Ahora, muchas veces nosotros también, de una forma o de otra, pensamos que vivir dentro de la iglesia nos mantendría lejos del mundo, en santidad. Es tan lindo vivir la familia toda junta, los hermanos en armonía, como dice la Escritura, que no querríamos salir de ahí, de ese entorno. Parece que querríamos transformar la iglesia en un monasterio en busca de santificación, y no es tal la idea de la Escritura. Ayer, hablando de la iglesia, decía que la iglesia en realidad no es que seamos uno, pero es la santificación completa de cada uno lo que hace que la iglesia cumpla el propósito. Acá el pueblo, lo que hacía era cantar como bienaventurados, el privilegio que ellos tenían, los que podían vivir, morar en ese lugar. Después que el salmista describe el alma del peregrino, del versículo 5 al 7, va a describir el camino del alma. Y entonces allí
lo que va a hacer, independientemente de cuál era el deseo que tenía el peregrino, va a describir cómo estaba el alma. Porque una cosa es lo que deseamos cuando vamos a la iglesia y otra cosa es cómo va nuestra alma en ese momento. Pueden ser completamente diferentes, porque vamos con un deseo, pero vamos con una realidad. Y lo que va a describir del versículo 5 al 7 es la realidad de ese peregrino. Fíjense, dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando las lluvias llenan los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Y estos primeros dos versículos, 5 y 6, van a ser una descripción justamente de cómo estaba el corazón de los peregrinos, o cómo podía ser el que estaba el corazón de los peregrinos. El primero habla de bienaventurado, dichoso, súper dichoso, aquel que tiene en Jehová sus fuerzas. O sea, la necesidad de ser fortalecido es por atravesar situaciones en las que nos vemos falto de fuerza. Hay diferentes situaciones. Pongámosle el nombre de la que nosotros querramos o que estemos atravesando, pero que nos vemos con necesidad de ser fortalecidos. Esa es la realidad con la que nosotros vamos a adorar. El deseo es uno, pero la realidad puede ser otra, y eso no es incorrecto. Acá el salmista lo está planteando. Había necesidades de ser fortalecidos. Ahora, lo interesante es que dice, en cuyo corazón están tus caminos. Y entonces lo que está diciendo es que a pesar de la necesidad de ser fortalecido, el cristiano no se aparta del camino, sino que sigue hacia donde debe continuar su camino como cristiano. O sea, no es que porque estoy pasando un momento tan feo que me voy a quedar en casa, no está como para ir a la iglesia a alabar, a adorar. No. A ver. El camino debe ser el mismo que el deseo, aunque las circunstancias no lo sean. En el versículo número 6 utiliza una frase, dice atravesando, y eso describe del hecho de pasar por en medio de una situación. Dice, atravesando el valle de lágrimas, se lo cambia en fuente. El significado de fuente siempre es el hecho de bendición. Ahora, entiendan esto. Atravesando el valle de lágrimas, lo transforma en fuente. Sí existe la necesidad de ser fortalecido, pero no cambia, no deja de ir, va igual. ¿Por qué? Atravesando el valle de lágrimas. Algunos comentaristas dicen que había un valle que tenía un nombre que era similar a lágrima, ¿sí? Y habla de un espacio físico que algunos transitaban para llegar a Jerusalén. Sea o no, lo que sí está hablando, así como en otros salmos, que atravesar el valle de lágrimas es un valle de dolor. Son circunstancias angustiosas. Y entonces él dice que eso, una vez que se atraviesa, llegas al lugar amable, amplio, donde tu corazón rebosa, porque encontrás
la presencia del Señor, entonces recibís las bendiciones. La fuente se llena. La copa rebosa de gozo. Y esa frase, versículo 7, irá de poder en poder, lo que está diciendo o significando eso es lo mismo que Pablo le dice a los romanos, es cuando el cristiano va de victoria en victoria. ¿Sí? O sea, cuando el cristiano no cede ante las situaciones que le rodean, sino que su victoria está en Jesús, quien ya la consiguió. Otra de las cosas que ayer también Matías nos hacía resaltar. Pero es interesante, esta segunda parte dice que podemos estar atravesando situaciones difíciles, angustiosas, pero que no debemos cambiar nuestro deseo de estar en ese lugar porque las situaciones existan, que debemos mantenernos dentro del camino porque pasando el valle de lágrimas, nuestra fuente rebosará, será llena. ¿Por qué? Porque el poder de Dios hace eso en la vida del cristiano, en el momento de la adoración. Lo llena todo. Y por último, de los versículos 8 al 12 del Salmo 84, el salmista, después de describir el deseo del alma, después de describir el camino del alma, va a desnudar la oración del alma. Y es interesante, vamos a ir leyendo y compartiendo. Dice, Jehová de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Y entonces el versículo 9 dice, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Cuando habla del ungido, puede hablar mesiánicamente, o sea, anticipadamente del ungido de Dios, el Mesías, Jesucristo, o puede hablar del ungido rey en ese momento. Y a eso hace referencia acá. Lo primero que el salmista va a desnudar en su oración es orar por su gobernante, por su rey, para que los ojos de Dios estuvieran en los ojos de su rey. Dirección, gobierno, guía. Para el pueblo de Israel era importantísimo esto. Para nosotros debe ser igual. Que aquellos que tienen la responsabilidad de guiar espiritualmente nuestras vidas, miren con los ojos de Dios. Eso merece nuestras oraciones. ¿Sí? Versículo 10 dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Fíjese que la palabra allí central de ese versículo es escogería.
O sea, a ver, la primera es una declaración. Mejor es estar, no vamos a poner en duda eso. Ahora, el tema es que es una elección y la elección es personal y lo que el salmista está desnudando en su oración es, si me dieran a elegir, dice, escogería aunque sea estar a la puerta de la casa de mi Dios que adentro de la morada de maldad. Por supuesto, cuando habla de la morada de maldad, habla indirectamente o directamente de la casa de prostitución. A ver, lo que está diciendo, aunque sea la puerta, si me dieran a elegir, yo sé que lo ideal es estar en tus atrios, pero si me dieran a elegir, mi elección es estar a la puerta, antes que adentro de la morada de maldad. La oración por la guía, la elección, versículo 11, dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria le dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Y estas dos palabras que va a utilizar, sol y escudo, hablan de dos cosas, provisión y protección. Provisión y protección. Lo tercero que él desnuda en su oración, el salmista, es el reconocimiento de que estamos cuidados, provistos por Dios. Y versículo 12 dice, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Esa palabra dichoso, bienaventurado, ¿sí? Súper dichoso. Dice, el hombre que en ti confía. ¿Cuál es la dicha? Confiar en Dios. ¿En dónde se centra la dicha del cristiano? Confiar en la guía de Dios. Confiar en la elección del mejor lugar donde estar. Confiar en que Dios es el proveedor y protector. Esa es la dicha del cristiano. El Salmo 84, en resumen, lo que está describiendo no es solo el prototipo del adorador, sino que describe la realidad de cada uno de los adoradores, pero también desnuda la realidad de lo que nosotros debemos confiar. Y todo se resume en algo, la persona de Dios. Ahora, la persona de Dios para el pueblo de Israel se encontraba en el templo, en el lugar, la morada de Dios. Por eso si lo llevamos si lo queremos llevar a un ejemplo para nosotros hoy en día,
No podemos hablar de que la iglesia es el lugar de la morada de Dios, porque Dios mora interiormente en nosotros, una forma total y permanente desde el momento que somos salvos. Pero que el pueblo se reúne para adorar a su Dios, sigue manteniendo las mismas características. Debe llevar el mismo deseo ardiente previo que tenía el pueblo de Israel y el mismo concepto final de ser él el único confiable de la adoración. ¿Por qué? Porque el cristiano adora a quien ama. El cristiano adora a quien ama. Si vamos rápidamente al Salmo 87, el Salmo 87 cambia y ya no va a hablar del templo, va a hablar de Sión, de la Sión, de Jerusalén, de la ciudad de Dios. Como tal, vamos a hablar también, la vamos a dividir en 3 secciones, este salmo, y vamos a hablar o ver hoy el amor de Dios hacia Jerusalén. Lo vamos a ver en ese tiempo, cómo Dios lo expresa en ese tiempo, lo vamos a ver escatológicamente en el futuro, también como lo expresa en esos versículos, pero lo vamos a ver también en otro tiempo. ¿Sí? Entonces, acompáñenme, vamos a ver los primeros 3 versículos. Y dice así, 87, 1 al 3, dice, su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. ¿Sí? Bien, ahí el salmista lo que está haciendo es expresar el amor de Dios por Jerusalén. Lo hace de diferentes formas. Dice, ama a Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob, hablando que Dios amaba más a Jerusalén que cualquiera de las otras aldeas o ciudades de Israel. Y me voy a detener después un poquito en esto. Pero la declaración del versículo 1 es esa. Jerusalén era la ciudad que Dios amó. Y lo está describiendo en el aspecto pasado. Eso no quiere decir que hoy no la ame y que no la vaya a amar, pero lo está poniendo en el pasado. Dice, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Evidentemente hoy muchas cosas lindas no se dicen, pero en aquel entonces Jerusalén siempre fue admirada, siempre. Recuerdan que en la semana pasada hablábamos de eso, que el Salmo también describía que miraban sus antemuros, sus torres. Era una ciudad digna de ser admirada. Cuando estudiamos Nehemías, estudiamos un poco la ciudad. Y había muchas cosas que fueron interesantísimas. Los estanques, los canales, todo tenía un significado y era muy interesante. Ahora, volvemos. El Salmo 87 habla de Sión como la ciudad de Dios. Y en realidad,
si nosotros vemos, es donde Dios eligió colocar su morada, es donde estableció el templo y su morada. No lo hizo en otro lugar. Ahora, si nosotros corremos en el tiempo y vamos a la vida de Jesucristo, el Señor Jesucristo nace en Belén, vive en Nazaret, su mayor ministerio lo hace en Galilea, en las ciudades del norte, alrededor del mar de Galilea, y en Jerusalén estuvo para las fiestas con sus padres en la niñez, estuvo en algunas de las Pascuas cuando él comienza el ministerio, y después cuando va a morir. En realidad no fue habitué de Jerusalén. Esto no quiere decir que no compartía la idea de Dios, para nada. Podría haber elegido otra ciudad. Sin embargo, lo que está ahí mostrando es el lugar de la morada de Dios. Y porque también, y es lo que vamos a ver ahora, a partir del verso 4 en adelante, hay toda una perspectiva escatológica sobre Jerusalén. Enseguida volvemos a este pasaje. Versículos 4 al 6. Dice, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí, Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Y esto está hablando escatológicamente, o sea, esto está describiendo una situación no para ese momento, porque lo está hablando en futuro, y es para adelante. Cuando menciona a Rahab, no está hablando de Rahab la ramera, ¿sí? Esa vivía en Jericó. No está hablando de esa. Está hablando de Rahab, que era un dios pagano de la mitología pagana. Y está hablando de Babilonia. Y después también menciona a Filistea, a Tiro y a Etiopía. Fueron todos pueblos que estuvieron siempre enfrentando o enfrentados, paganos y gentiles, al pueblo de Israel. Resumen ellos al momento en que el Señor Jesucristo va a ser el rey sentado en el trono en Jerusalén y todo el mundo estará bajo su reinado. Y hay expresiones que se repiten. Versículo 4, este nació allá. Versículo 5, han nacido en ella. Versículo 6, este nació allí. Como que aquellos que nacieran en Jerusalén serían diferentes. Serían privilegiados ante las naciones de la tierra. Hoy quizás vos decís, nací en Jerusalén. Ah, bueno, yo nací en Campana. En Zárate. ¿Sí? Va. ¿Cuál es la diferencia? No, hoy no marcás una diferencia. Es más, por ahí recibís algún otro improperio. ¿Sí? En aquel momento, Jerusalén será nuevamente la capital del mundo. Porque el Rey de Reyes estará sentado allí y todo el mundo, no solo los
el Israel, todo el mundo estará bajo el designio de Jesús. Entonces el que diga, yo nací en Jerusalén, enseguida vamos a ver qué significado tiene. Para terminar el versículo 7, diciendo, cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Aquellos privilegiados van a poder decir, todas mis fuentes están en ti. Y ahora quiero que me acompañen a la aplicación de este capítulo 67. Los primeros versículos, del 1 al 3, donde Dios expresa su amor por Israel, por Jerusalén, es símbolo de identificación. Jerusalén era el lugar escogido por Dios para su morada. Y permítanme el paralelo, que no lo tiene, pero permítanmelo. La iglesia, hoy es el lugar escogido por Dios para identificarse con su pueblo. La iglesia es un signo de identificación. Cuando nosotros decidimos bautizarnos, nos bautizamos para obedecer el mandato bíblico, pero también en identificación con la muerte y la resurrección de Cristo, pero también para identificarnos con un grupo de personas que se reúnen en un lugar y que creen lo mismo que yo creo o que creí. El concepto de iglesia es identificación. Es como si cada uno de nosotros fuéramos una hoja de calcar. Ya no se usa más esto, ¿eh? No los jóvenes ni saben que es una hoja de calcar. Pero cuando yo iba a la escuela, llevábamos hoja de calcar. Si pusiéramos una hoja de... Dale, Alan, no mires para arriba, vos sabés lo que es. Si pusiéramos una hoja de calcar de cada uno de nosotros, uno sobre otro, seríamos todos iguales. Esa es la iglesia. Porque todos somos redimidos en Cristo. Él nos ve a todos igual. Él se identifica con todos por igual. No se identifica más con unos que con otros. Ese es un problema nuestro, el de identificación, no es de él. Pero los primeros versículos de identificación, en los siguientes versículos de 4 al 6, donde el salmista va a expresar el honor de pertenecer a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Él nació allí, él nació allá. Es el símbolo de testimonio del cristiano. El hecho de pertenecer a una iglesia, a un cuerpo visible, es el símbolo del testimonio. Ah, vos vas allá. Ah, vos sos de la iglesia tal, en calle tal. Ah, vos sos de la iglesia cristiana de Guaymallén. Es un símbolo de testimonio. ¿Cómo?
futuramente decir nació allí sería un privilegio, el símbolo de testimonio de pertenecer a debería ser un privilegio. Cuando las iglesias pierden testimonio, vos no querés decir dónde vas, no querés identificarte. Y cuando el que perdió el testimonio es uno, tampoco quiere decirlo. Y los otros dicen, no, sí, venía, pero de vez en cuando, a veces venía. Es un problema de testimonio. Entonces, el primero es un símbolo de identificación. Dios no tiene problema de identificación. Dios siempre fue el Dios de Israel. A pesar de eso. Y Dios siempre es nuestro Salvador a pesar de. Él es nuestro Padre a pesar de. Después, los siguientes versículos nos hablan del testimonio. La iglesia es la iglesia del Dios viviente, el baluarte de la fe. Y no entre signos de pregunta, es la afirmación bíblica. Dios está diciendo eso. Y eso depende del testimonio de aquellos que la conformamos, de la santidad de aquellos que la conformamos. Versículo 7, yo le decía que era otro tiempo. Inventé un tiempo verbal. Es el tiempo mientras tanto. Con perdón de los maestros. El tiempo mientras tanto es este, donde las personas expresan su amor y admiración por Dios y por la ciudad. O sea, por Dios y por su iglesia. Porque el versículo 7 dice, todas mis fuentes están en ti. Y está hablando de un presente concreto. Todas mis fuentes están en ti. Fuente, signo de bendición, paralelo de bendición. ¿Y por qué dice esto? Porque Dios no eligió otra ciudad. Envió a su hijo y nació en Belén. Belén no es la ciudad de Dios. Creció en Nazaret. Nazaret no es la ciudad de Dios. Hizo sus mayores milagros en las aldeas de Galilea. Ninguna de ellas fue la ciudad de Dios. Jerusalén, donde menos estuvo Jesús, fue donde murió y resucitó. Esa es la ciudad de Dios. ¿Por qué? Porque todas las fuentes del cristiano están allí. Porque ahí está el comienzo y el final para el cristiano. Ahí se comenzó a escribir la historia de la iglesia en la salvación en Jesucristo. Y allí culmina. Todas nuestras fuentes son completas, tanto en Jesucristo como en ese lugar. Tanto en Jesucristo como en la iglesia. Porque la iglesia es el propósito de Dios para el cristiano. Ayer escuchábamos, la iglesia no es el plan B de Dios.
La iglesia es el lugar que Dios creó para que el cristiano se desarrolle junto con los demás cristianos a través de su interrelación por dones para edificarse mutuamente, para alcanzar el propósito de salvar el mundo. Todas sus fuentes están en ti. Por eso cuando el pueblo iba a adorar por el amor que tenía a su Dios y a la ciudad de su Dios. Jerusalén era especial para ellos. Muchos de esos no vivían allí, pero entendían que había algo que iba a traspasar el tiempo que ellos vivían. Ahora, nosotros debemos entender este otro concepto, y también lo mencionó ayer Matías. La iglesia traspasa estos tiempos para llegar a la eternidad con nosotros. Porque la iglesia es eterna. La iglesia ataviada será presentada. Amar a Dios, amar a la iglesia. Es el concepto de la adoración para el cristiano. Debemos entender y guardar esto en nuestro corazón, porque el tiempo está cerca en que podamos volver a hacerlo, y ya les digo, no de esta forma, y cuando podamos hacerlo presencial, debemos procurar hacerlo presencial, confiando plenamente en que Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Vamos a orar para terminar. Dios, bendito, gracias porque nos permitiste abrir tu palabra en esta mañana. Por estos hermosos salmos y el contenido de ellos. Rogamos, Señor, para que desafíes nuestras vidas en una perfecta adoración, para que podamos amar tu persona y la iglesia. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.